Listo. Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Siempre estoy siento privilegiado de repente de poder dirigirme a la iglesia y poder guiarlos en alguna manera y ayudarlos todos en conjunto a crecer. Hoy día vamos a llevar un estudio acerca de el personaje Josué. Antes de esto, antes de meternos al estudio, por favor, le vamos a unánimes entrar en oración para poder pedir a Dios que nos ayude. Oremos. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en esta mañana estamos muy contentos de poder revisar tus escrituras, Dios, y aprender más de ti. Padre Santo, bendice este estudio y que se haga todo conforme a tu voluntad y no la nuestra. Es en nombre de Jesús que te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a entrarnos, como les decía, a este personaje que es Josué. Vamos a revisar algunas cosas importantes de él. El personaje Josué en un principio se llamó Oseas. Eso es algo interesante. La palabra Oseas originalmente en el hebreo es Yoshea, y su significado es libertador, ¿no? Quisiera que vayamos a la referencia bíblica en Números 13:16, ¿no? Ahí dice, un relato de Números: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. En este contexto se está narrando quiénes van a ir a reconocer la tierra. Hay unos que le llaman los espías. Entre ellos está Oseas, hijo de Nun. Y acá la referencia nos está diciendo de que Moisés es el que le pone el nombre de Josué. ¿Y qué significa? Josué, ya yendo a ese término, significa, o la palabra es Yehoshua, como se lee ahí, es del hebreo, y su definición es como líder judío. O también algunos estudiosos le reconocen como una traducción de Salvador, o el salvado de Jehová, ¿no? Es interesante ese particular de este personaje, Josué. Entonces estamos enterándonos que antes se llamaba Oseas y que significa libertador, pero Moisés le pone el nombre de Josué en el escenario de cuando lo presenta como uno de los que va a ir a reconocer la tierra, ¿no? Vamos ahora a ir a Números. En Números 27, 15 al 23, es ahí donde nos vamos a estacionar. Acá tengo las referencias, Números 27 para ayudarnos en la lectura, 15 al 23. Entonces dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Acá vemos el sentimiento de un Moisés que está pidiéndole a Dios de que la congregación, los hijos de Israel, necesitan un líder. ¿Ya? Y ahí la expresión en el 17 es, no sea como oveja sin pastor. Y entonces miren ustedes lo que sucede en el versículo 18, dice, y Jehová dijo a Moisés. ¿Ya? Esto lo resalto porque es una instrucción directa de Dios. Dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. El cargo. ¿El cargo de qué? De ser pues este varón sobre la congregación de Israel. El hecho de que un cargo
implica una responsabilidad de líder, porque la petición de Moisés ha sido, no sea como ovejas sin pastor, necesitan alguien que los guíe. Entonces, sigue las instrucciones en el 20, dice, y pondrás de tu dignidad sobre él. Le está diciendo Jehová a Moisés, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces acá vemos un Jehová dando instrucciones a Moisés para que el pueblo de Israel le obedezca. Es decir, le está dando autoridad por sobre la congregación. Esto es así como aparece el personaje Josué como un escogido por Dios, ¿no? Finalmente dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el carro, como Jehová había mandado por mano de Moisés, y le dio el cargo. Entonces estamos entendiendo ahora con este primer pasaje de introducción que este Josué es un escogido de Dios. Deuteronomios, vamos a trasladarnos rápido a esa. Hay algunos que los tengo ahí anotados, algunos no. Tratamos de interactuar, hermanos, con nuestras Biblias. Deuteronomios, capítulo 1, versículos 37 y 38. Y los que no estamos con una Biblia a la mano, anotamos esos pasajes para, como buena práctica, luego entender, tener notas propias del estudio, hermanos. Esa es la recomendación. Deuteronomio 1, 37 y 38 dice: también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. El 38 dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. ¿Eso en qué contexto está? Es la historia de que son enviados un número de espías para explorar la tierra, esa tierra que Dios había prometido. Y resulta que regresan y muchos de ellos están desanimados. Y dicen, wow, esa tierra está habitada por gigantes. Y entonces hay dos nomás personas que traen un mensaje de fe y esperanza en la confianza que ellos tienen en Dios. Y dicen, no hay problema, no se desanimen, nosotros podemos. Y en esa historia está Caleb y Josué. Y entonces en este contexto está este pasaje donde está Dios diciendo en su escritura, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya. Dios está poniendo la mirada en Josué y dice, él va a entrar allá. Y acá literalmente dice, porque él la hará heredar a Israel. Y hasta el propósito puesto en esta persona llamada Josué. Él hará heredar. Y es que Dios había hecho una promesa a este pueblo, ¿no? Y este pueblo iba a en algún momento recibir esa promesa, esa herencia de a habitar esa tierra. ¿Y quién está en este escenario? Josué. Recordemos un poco el contexto, hermanos, ¿no? El contexto es el que Israel ha estado en Egipto, ¿no? Y ellos han sido sujetos a esclavitud. Han estado muchos años, eso ya hemos estudiado. Luego entra Moisés y Moisés, con mucho poder, lidera, el mucho poder de Dios, obviamente, lidera al pueblo y lo saca de ese escenario de esclavitud. Y ahorita el pueblo está en el desierto, ese es el contexto, y está todavía Moisés ahí como líder y el pueblo está siguiendo las instrucciones guiados por Moisés. ¿No? Y ellos todavía no han llegado a la tierra prometida. Y entonces ahí va a aparecer el personaje Josué. Un poco ese es el contexto para que nos ubiquemos.
Vamos a leer un poquito la relación entre Moisés y Josué rápidamente. Vámonos al Éxodo. Éxodo 17, 9 al 13. Anotamos, los que están con sus Biblias en las manos y ya están con buena práctica de ubicar rápidamente pasajes, ubicamos 17, 9 al 13. Dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Es un escenario, ya empieza a haber algunos enfrentamientos y el pueblo de Israel, Moisés, está enfrentando a Amalek. Y ahí entra Josué en, en escena. ¿Ya? Moisés está diciendo a Josué, ¿no?, que se encargue de batallar. Ellos van a ir a la parte alta del collado y desde ahí van a monitorear, pero Josué tienes que tú encarar y luchar. Entonces, ¿qué va a pasar en el versículo 13? Dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Empezamos a entender un Josué que, si bien es cierto, está escogido por Dios, pero tiene ciertas características. ¿Ya? No cualquier persona va a enfrentar y va a matar a filo de espada en una lucha física, ¿no?, contra un pueblo. Entonces entendemos a un Josué como un Josué guerrero, y en este momento Josué está todavía recibiendo instrucciones de Moisés. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación tiene Moisés con Josué? Éxodo 24:13 nos aclara, entre algunos pasajes que yo he escogido, hermanos. Más adelante vamos a Éxodo 24:13. En el 24:13 dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte. Entonces, en este escenario ya sabemos el relato de Moisés. Moisés va a este, entrar en contacto con Dios. Dios quiere hablarle a Moisés, Dios quiere darle instrucciones. ¿Ya? Y entonces, en ese escenario que Moisés está recibiendo instrucciones, va a ir 40 días y 40 noches a cuando va a subir al monte Moisés, pero acá lo describe a Josué como servidor de Moisés. O sea, es decir, que ya está en la misma escena. Pues. En el Éxodo 17 hemos visto un Josué guerrero que está recibiendo instrucciones de Moisés y está ya batallando. Acá vemos que está siendo descrito como un servidor de Moisés. Vamos un poco más adelante, ya en este contexto sabemos la historia de Moisés. Moisés ha recibido las instrucciones, tiene estas tablas que Dios le ha dado, y está yendo de regreso a poder informar al pueblo acerca de la voluntad de Dios en esas tablas. Éxodo 32:17. Obviamente tenemos que hablar de Moisés, pero tenemos que conectarlo con Josué, que es el énfasis de este estudio. En el Éxodo 32:17 encontramos nuevamente a Josué. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Entonces se entiende de que Josué está acompañando como su servidor a Moisés. Moisés ha estado 40 días, 40 noches, y de nuevo ha entrado en contacto con Dios. En el camino de regreso están, y Josué está diciendo, hay un clamor que grita el pueblo. Y entonces más adelante dice 18, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esa historia la sabemos. Es el contexto del becerro de oro, pero el énfasis que quiero hacer es de que Josué ya está ubicado. Está ubicado ahí, pues. Él está acompañando a Moisés siempre, están regresando alaridos, escucho, es guerra, no es cantos, y ahí ve todo el escenario de la gente danzando alrededor de un becerro de oro, y Moisés quiebra las tablas. Un poco más de contexto, ubicando a Josué en todos estos escenarios. Si avanzamos un poquito más, en el 33:11, miren, va a ser mencionado nuevamente Josué. Dice,
en el 33:11 del Éxodo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Encontramos un Josué que está ahí en medio de las escenas importantes del plan de Dios, ¿no? Previo todavía a asumir su liderazgo. Si bien es cierto, ya les hemos adelantado en la introducción de este estudio del liderazgo que va a tomar Josué, del llamamiento del mismísimo Dios, de elegirlo como líder para que haga heredar la tierra, pero previo a eso que suceda, todavía está trabajando un servicio a Moisés. Y en ese servicio a Moisés está aprendiendo muchas cosas. Y acá dice que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. ¿En qué contexto estás? Nos ubicamos un poco y les voy a solamente dar algunas referencias. 33, 3 al 4. Dice, Jehová dijo a Moisés en el 1:33, 1, anda, sube de aquí tú y tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual te juré a Abraham. ¿En qué contexto está? El pueblo ha hecho su becerro. Moisés ha roto las tablas. Y de pronto Dios está molesto con el pueblo y las indicaciones que le está dando Moisés le va a decir, ya, es hora de que vayamos, pero 33, 3 al 4, ahí está diciendo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Entonces, era natural que Dios pues estaba molesto. En el relato anterior, Moisés pues dice que se había airado, ardió la ira de Moisés, rompió las tablas. Y entonces acá estamos en un escenario donde Dios está diciendo, yo no voy a ir, yo no voy a ir, ¿no? Acá en el 3 y el 4 dice literalmente, pero yo no subiré en medio de ti. Y entonces hay una preocupación, nos adelantamos, en ese contexto está Josué metido, y 33, 14 y 15 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es que Moisés está preocupado, está diciendo, pues, es lo que le va a decir en el 15, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés no quiere ir, no quiere moverse de ahí si es que no es con Dios. Y Dios que le está diciendo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese es un poco el escenario en el que Josué está metido, está dándole seguimiento a todas las cosas que están sucediendo. En ese contexto, Dios va a pedirle a Moisés acerca del tabernáculo. Va a haber todas unas instrucciones de Dios para que ese tabernáculo sea hecho con indicaciones precisas y dentro de este tabernáculo iba a estar el arca. Y hablando del arca, estamos hablando del arca del pacto. Entonces, vamos a ver qué sucede. Hasta acá vamos a hacer un pequeño resumen de Josué y las cosas que están pasando, para adelantar o retroalimentar algunas cosas que ya se han revisado bíblicamente. Sabemos de que Josué es el hijo de Nun. El hijo de Nun es mencionado bastantes veces en este relato. Resulta que ese Nun es de la tribu de Efraín. Sabemos de que Josué va a ser el sucesor de Moisés. Este Josué ha sido espía junto con Caleb. Los estudiosos dicen que más o menos tenía la edad de Caleb. Eso no lo he corroborado. El Josué experimenta un cambio de nombre. Antes se llamaba Oseas, es lo que hemos aprendido, y ahora Moisés le pone el nombre de Josué. Él va a ser una guía a Israel, va a ser, ahorita todavía estamos en la parte de previa a. Luego, ya tomando el liderazgo, va a batallar con los cananeos. ¿Ya? Y a ver, como adelanto, les paso hasta estas alturas del estudio. Josué obviamente va a ser el libro que nos va a dar bastantes luces acerca de lo que va a pasar con la historia de Josué.
En el 10:13, me he tropezado con esto cuando estaba revisando otra vez la historia de Josué y todo el libro. En el 10:13 me llamó la atención, ¿no? Y yo puedo entender a un Josué interesante en cosas que han sido inéditas en la historia de la humanidad, ¿no? Josué 10:13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y es que antes, en el 10:12, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en el que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y entonces es como que Josué pide a Dios que se haga lo imposible, que es detener el tiempo. Y entonces eso es lo que me llamó la atención. Bueno, eso en el contexto de un Josué que va a liderar una serie de batallas contra diferentes pueblos que están poseyendo la tierra, ¿no? El sol se detuvo. Ya, bueno, luego, cuando van a poseer toda la tierra, Josué va a encargarse de hacer la división, ¿no? La división en el aspecto de qué parte pertenece a qué parte de los pueblos de las tribus de Israel, ¿no? Cuando ya tienen posesión de la tierra, y Josué lo encontramos como un mensajero de Dios para Israel. Esto como un adelanto y como un resumen lo he tratado de poner en medio de mi estudio para que empecemos ya a meditar un poco más acerca de los datos que estamos aprendiendo de Josué. Vamos al libro de Josué. Como les decía, este libro de bastantes capítulos, ¿no? Tiene como 24 capítulos. El libro de Josué es un libro bastante interesante. Vamos a explorarlo, ¿ya? Acá vamos a reconfirmar, hasta este punto del estudio habría hecho algún recuento con otras fuentes bíblicas, llámese Éxodo, Números, Deuteronomios, pero ahora quisiera revisar de la misma redacción del libro de Josué cómo es que se va a dar esto. Entonces vamos a ir a Josué en el capítulo 1, versículos 1 al 9, ¿no? Entonces vamos a ver. Dice, estamos en Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés. Esto es interesante porque nos va a traer un resumen interesante de las cosas que ya han sido dichas en este estudio. Fuente bíblica. Aconteció después de la muerte de Moisés, es decir, que nos estamos enterando de que Moisés muere. Ya, Moisés es el siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces acá nos estamos, por el relato de Josué, enterando de que Dios habla a Josué y acá nos está recordando de que Josué era el servidor de Moisés. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tremenda responsabilidad que está asumiendo Josué. Levántate y pasa el Jordán. Ese pasa el Jordán es clave, clave para todo este relato en el libro de Josué, ¿no? Y van a tomar posesión de la tierra. Dice el 3, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisere la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Será, eso es promesa de Dios. Ahora Dios está hablándole a Josué, literalmente. Y acá hay una promesa muy, muy potente que le da Dios a Josué. Esa es la interacción ahora de Dios con Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Ya les voy adelantando de que Josué vivió 110 años. Acá le está hablando cuando todavía Josué es joven. ¿Ya? Entonces tiene unos buenos años y la promesa es que nadie le va a poder hacer frente. No iba a nadie poder destruir a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le pide que se esfuerce y sea valiente. 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría. Vemos los propósitos ya de Josué. Pasa este Jordán, guía al pueblo. Y cuando guíes al pueblo, vas a tomar posición, voy a estar contigo, nadie te va a poder hacer frente, le va a dar victoria a Dios.
y él va finalmente a repartir al pueblo la heredad de la tierra. Eso es lo que le está pasando a Josué. Y acá en el 7 reitera, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, Josué. Tienes que obedecer nomás la palabra de Dios. Moisés ya te ha instruido. Moisés ha sido tu guía. Tú le has servido a Moisés. Ahora tú tienes que asumir esta tarea que Dios te está dando, ¿no? Entonces tenía que esforzarse y ser valiente. En la parte última del 9 dice, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Encontramos a un Josué que está recibiendo una promesa alentadora, parte de una tarea muy dura que le toca, que es hacer cruzar el Jordán, que es enfrentar al enemigo y poder derrotarlo para tomar posesión de esa tierra y repartirla entre el pueblo de Israel, para cumplir las promesas de Dios. Eso es lo que le está tocando en este momento a Josué, para entender cuáles son las cosas con las cuales tiene que lidiar este Josué. Vamos entonces a algo importante. ¿Ya? Nosotros, ¿por qué estamos estudiando estos personajes? Y vamos rápidamente ahora al libro de Hechos. Esta serie de estudios, hermanos, está siendo inspiradas en un relato que Esteban está haciendo en Hechos en el capítulo 7, ¿no? Entonces Esteban está haciendo un resumen de todo el plan de Dios desde Abraham hasta Jesús. Y entonces en ese relato toca a Josué. ¿Y qué es lo importante que dice de Josué? En el capítulo 7, versículo 44, ¿ya? Y en eso me quiero enfocar en este estudio. Miren, en solamente un capítulo Esteban tiene la capacidad de poder resumir toda la historia de Abraham hasta Jesús, pero cogiendo las cosas más importantes. Entonces, ¿qué cosa importante cogió de Josué? Miren lo que dice en 7:44 de Hechos. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. ¿Eso cómo lo entendemos? Dios ha dado instrucciones a Moisés para que haga un tabernáculo y lo hicieron maravillosamente, con cosas increíbles, con artesanos, con gente escogida, con materiales y consiguiendo instrucciones de Dios, y Dios quedó satisfecho y se cumplió eso, ¿no? Dice, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Versículo 44 de capítulo 7 de Hechos. 45 dice, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. ¿Ya? Y el siguiente estudio es David. Entonces, ¿cuál es la parte del relato, del resumen de resúmenes que está haciendo Esteban en este relato? Josué ha introducido a tomar posesión de la tierra de los gentiles al pueblo de Israel. Y con esto está mencionando el tabernáculo del testimonio. Y esa es la parte importante y esa es la que me quiero concentrar en este estudio. Como alguien dice, pues todo un libro no se va a poder resumir. Sí se puede resumir como lo está haciendo Esteban, ¿no? Entonces vamos a coger esa parte medular y nos vamos a concentrar, porque si Esteban ha cogido eso en su discurso es porque es muy importante. Entonces concentrémonos en esa parte. Josué tiene 24 capítulos, yo sé, pero esta es la parte en la cual Esteban coge esa parte del relato y es la parte importante. ¿Cómo este Josué, que ya tenemos bastante contexto, hemos invertido buenos minutos en saber un poco más de él, cómo es que va a introducir a el pueblo? Y ahí parece que el tema es el Jordán. ¿Cómo van a cruzar el Jordán para poder empezar ya a vencer a esos gentiles que llama en Hechos en esa parte? Entonces, concentrémonos en esa parte. Para eso vamos a revisar estos pasajes. Josué 3:1 al 13. Josué 3:1 al 13. Por favor, nos ubicamos en nuestras Biblias y vamos a ver. Josué 3:1 al 13.
ver, acá no lo tengo, pero vamos a ver. Josué 3, todos vamos por favor a Josué 3, capítulo 3, y vamos a ir del 1 al 13. Ya me parece que no lo tengo acá. Vamos a revisarlo rápidamente. Ya hemos cogido números, hemos cogido Josué y ya estamos en el 23. Ya, entonces sí, vamos entonces a tomar lectura nada más en nuestras Biblias. Josué 3, 1 al 13. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Instrucciones. Va a haber sacerdotes, van a coger el arca del pacto y van a empezar a transportarlas y ellos van a guiar el camino del pueblo, guiar el camino. Y ahí está Josué en medio de esa instrucción. Entonces, pero hay que mantenerse distantes. Versículos 3-5 dice, y Josué dijo al pueblo, encontramos un Josué ya ejerciendo un liderazgo, ¿no? Con toda la autoridad que Dios le había dado, sucesor de Moisés, ¿no? Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, un Josué dando instrucciones ya a los sacerdotes, dirigiendo al pueblo. 3:6, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. En ese arca no podemos imaginar un arca con detalle, instrucciones está descrito por Dios, pero nos imaginamos como un recipiente, un cofre, digamos, por poner algo en la mente, y dentro de ello estaban las tablas del testimonio, ¿no? Entonces estos sacerdotes estaban llevando eso, este arca del pacto, delante del pueblo. 3:7. Entonces Jehová dijo a Josué, ahora en este escenario, aprovecho para hacer el resumen, está un Dios instruyendo a Josué, recibiendo instrucciones directas, como lo hizo con Moisés. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué importante. Le está reiterando su apoyo desde hoy. Y ese es el hito. Vamos a cruzar. Tomen los sacerdotes del arca del pacto. Vamos para adelante. Dios, estoy yo contigo, le dice a Josué. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Una cosa, no sé cómo imaginarnos esto, pero una cosa es abrir un mar que está, bueno, relativamente en reposo, pero dividir un río, Jordán es un río, y en un río las aguas corren, y entonces dividirlo, bueno, es el poder de Dios. Lo que está pasando, al margen de imaginar ese escenario,
imaginemos lo que está acá descrito. Lo que está acá descrito es de que los sacerdotes que iban a llevar el arca del pacto, un tremendo pacto, hay nuevas piedras tablas, dos, que ha hecho Dios para Moisés, y esas tablas están siendo llevadas, porque las primeras fueron rotas, el tema del becerro. Y esas son las que está llevando. Y de ahí está escrito todas las promesas y todo el pacto que Dios ha hecho con este pueblo. Y eso es lo que está haciendo lo simbólico para atravesar y entrar de una vez y hacerse de la promesa de Dios. Y este arca está por delante y los sacerdotes están cargando. Y cuando la planta de los pies de estos sacerdotes iban a tocar el Jordán se iba a abrir. Y el pueblo iba a pasar en seco. ¿No? Eso es lo que dice. Bueno, capítulo 3 y capítulo 4 de Josué relata todo esto muy a detalle. Estoy cogiendo algunas partes nada más. Vamos a hablar al 4, 11, 24. Miren, acá dice, y cuando, porque va a haber un tema de una instrucción de las 12 piedras y todo eso, no voy a entrar en ese detalle, pero miren en el 4, 11 y en adelante dice, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Lo que se entiende es de que los sacerdotes están cargando, pisa su pie el Jordán, se abre, ellos están ahí deteniendo las aguas se amontonan, es un río y el pueblo está pasando en seco. Y luego que ha pasado todo el pueblo, según el 4:11, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Y más adelante dice en el 4:14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué. Si estamos estudiando a Josué, nos estamos enterando de que Josué está siendo un buen líder, está cumpliendo todas las instrucciones. Jehová le ha prometido que yo a partir de hoy día te voy a engrandecer. Y acá en el 4:14 se está diciendo, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Ese le temieron es le respetaron. Lo tuvieron ya como un líder, porque Dios estaba con él, Dios estaba actuando, Dios ha hecho pasar el Jordán. Ese hecho es muy importante, ese es el hecho que está descrito por Esteban en su discurso, el hecho de que el arca del pacto como símbolo y el paso del pueblo. Una vez que entran, va a haber el tema va a mandar espías a Jericó, ahí está el tema de Rahab, ¿no? Y Rahab es un símbolo interesante porque no es parte del pueblo de Dios, sin embargo teme a Dios y por su temor a Dios va a ser salvada porque Jericó va a ser destruida y ahí empieza ya la posesión del pueblo de Israel. Va a haber un montón de batallas que en el libro de Josué se van a dar desde el capítulo 6 al capítulo 12, va a haber batallas contra diferentes pueblos. Jericó es uno de los primeros triunfos. Nuevamente Josué siendo utilizado por Dios. Hay unas instrucciones que tienen que dar 7 vueltas a la ciudad amurallada y va a haber 7 bocinas y ahí están los sacerdotes y está el arca que acaban de pasar con esa arca símbolo y de pronto Dios va a derribar los muros y va a poner en posesión ya del pueblo Jericó. Más adelante, en el 7-8, hay otra cosa interesante porque siguen las victorias, pero se enfrenta ya también a ahí este pueblo y va a haber un fracaso de Israel, pero es producto del pecado de Acán, ¿no? Pero en general, Dios va a empezar a dar victoria a este pueblo. En realidad se entiende como que Israel no está peleando contra estos extranjeros, sino Dios está peleando por los israelitas y Dios obviamente va a tener victoria, ¿no? En el capítulo 12 ya tenemos toda una lista de las victorias de Israel y es que ahí está Jericó, ahí Jerusalén, Hebrón, Laquís, Segeón, Geser, Debir, Orma, Betel, Tapúa, Afec, Sarón, Azor, Absaf, Taanak. Y es que Dios tiene que cumplir su promesa y Dios va a someter a estos pueblos. Y estos pueblos pues no eran pues unos pueblos inocentes, ¿no? Eran pueblos que se habían totalmente desviado a la maldad total, ¿no? Habían tenido unas desviaciones sexuales tremendas, había toda una maldad en todos estos pueblos.
Por mencionarles algo, en el relato del bíblico también dice que estos pueblos incluso sacrificaban niños. O sea, ahí estamos viendo más que todo, yo diría, la justicia de Dios sobre la maldad del hombre, ¿no? Al poder sacar de raíz esta maldad, eliminarla y imponer a su pueblo. Eso es lo que pasa, ¿no? Pero en todo, al margen de todo esto, Josué está liderando todo esto y luego Josué va a entrar a poder repartir, ¿no?, la tierra. De los capítulos del 14 en adelante hasta el 22, me parece, ahí ya es todo un relato de cómo va a ser dividida la tierra. Pero una vez que Dios ya había dado victoria a el pueblo de Israel a través de Josué. Entonces, voy a culminar el estudio, eh, aprovechando a ver el gran resumen que el mismo Josué hace en su discurso final, ¿ya? Si vamos al capítulo 23, y ahí ese sí ya lo tengo transcrito porque es importante, estamos llegando a la parte final del estudio y entonces necesitamos hacer un repaso. Y el resumen podríamos mencionarlo en el capítulo 23, 1:13, de la parte del discurso de Josué. Ya vamos a, ahora sí tengo ayudas ahí para que me sigan en la lectura. Dice, exhortación de Josué al pueblo, ese es el titulito que le han puesto, pero estamos ubicados en el capítulo 23 del libro de Josué y vamos a tomar lectura. Ya, y resaltamos algunas cosas. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos. Jehová ha dado reposo de sus enemigos, alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, ya Josué ya ha cumplido su propósito. Introducir al pueblo, cruzar el Jordán y dar la heredad. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con estas naciones por vuestra causa. ¿Quién ha hecho? Dios. ¿Por qué? Por el pueblo de Israel, para darles la posesión, ¿no? Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. ¿Quién ha peleado? Ellos no han peleado, ha peleado Dios para darles lo que les había prometido darles, ¿no? Eso es lo que está diciendo en su discurso, ya avanzado en años el Josué, ¿no? El versículo 4, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan. Eso quiere decir que había un remanente de algunas cosas, dice. Desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. Él ha recibido ese mensaje y ahora lo está transmitiendo al pueblo. ¿Qué mensaje recibió Josué? Esfuérzate y no te apartes del libro de la ley ni a diestra ni a siniestra. Ahora, ¿qué cosa es lo que le dice Josué al pueblo? Esfuércense, obedezcan lo que está escrito en esa ley. ¿Y qué estaba escrito? Lo que han hecho pasar en el tabernáculo, esa ley que Dios quería que el pueblo cumpla. Y acá les da una advertencia, dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclináis a ellos. Les está dando instrucciones y recomendaciones de que no se mezcle, no se mezcle. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. ¿Ya? Entonces, instrucciones, exhortación de un líder a el pueblo. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Jehová pelea por su pueblo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Dios, Jehová vuestro Dios. Porque si os apartaréis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y concertaréis con ellas matrimonios, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros
costados y espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová Dios os ha dado. En resumen, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, ustedes les ha dado victoria a Dios, ustedes ya tienen la tierra, ha habido un remanente, ese remanente no se mezcle y hay una advertencia. Bueno, primero a la advertencia, a la fidelidad a Dios, al amor que tienen que sentir por Dios, pero la advertencia también va que si es que ustedes van a unirse con esas naciones y ustedes van a hacer ese su tropiezo. Y van a, Dios ya no va a luchar por ustedes. Ya tienen su tierra, ya Dios les ha dado victoria. Ahora ustedes están con el mandamiento de obedecer. Y eso es lo que está pasando. Y eso es el gran discurso de. Voy a retomar esta parte y dice, discurso, el Josué 24, 1 al 15 es parte nuevamente, los induzco a que también lean esa parte. Ya, vamos a resaltar nomás, no voy a tomar lectura de toda esa parte, porque acá hay un buen resumen. Dice en el 24, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Esto ya está en el capítulo 24, y dijo Josué a todo el pueblo, y ahí empieza un discurso ya de despedida. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es en Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Está haciendo un resumen de lo que Dios ha hecho y del plan de Dios. Ya cómo Abraham ha sido tomado, cómo ha tenido su descendencia Isaac, y cómo Isaac dio a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el no monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Hasta acá deberíamos entender perfectamente por qué, porque estamos estudiando los personajes y los hemos estudiado uno a uno desde Abraham hasta que Moisés los ha traído cruzando el mar rojo. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios hizo venir sobre ellos el mar, el cual os cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, después estuvisteis muchos días en el desierto. Y a partir de ahí va a entrar la historia de Josué, obviamente. Y ahí dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, con los cuales pelearon contra vosotros. Eso es todo el resumen. Pasan el Jordán, pelean, y mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Después de esto, y ahí va a decir cómo va a darse la historia, ¿no? De los amorreos, de los fereceos, de los cananeos, de los heteos, los jerseos, todos los que han sido destruidos. Y dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales arrojaron delante de vosotros esto, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo os di la tierra por la cual nada, miren esto es impresionante. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. ¿Qué estaba pasando con este pueblo? Era tremendamente bendecido. De pronto, Dios los está llevando a una tierra donde ya hay ciudades construidas, donde ya hay edificios hechos, donde hay viñas, donde hay olivares, donde ellos no han trabajado, no han plantado, pero ellos tienen todo este beneficio. Y Dios los ha puesto en esa situación. Dios ha sacado esa maldad de esos pueblos, los ha destruido y ha puesto a su pueblo con todas estas bendiciones. ¿Y cuál es lo que les está pidiendo? Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Eso es lo que pide Dios a su pueblo a través de Josué. Josué, el instrumento para dar este mensaje. Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros a los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Ese lado del río es clave.
cruzan el río ya, ahora olvídate los dioses extraños y ahora adora a Jehová. Y eso tiene un tremendo significado ahora, cuando entendemos todo el plan de Dios. Y si mal no os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Encontramos ahí una descripción de nuestro personaje. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él está convencido de haber cumplido los propósitos. Ya es cuestión del pueblo, de si va a obedecer o no va a obedecer, pero la fidelidad de este hombre. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Tremendo personaje que hemos estudiado esta mañana. Finalmente podemos recurrir a Josué 24, 29 al 30, donde nos va a relatar ya el hecho de su deceso. Dice, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Tinam Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Esa es la historia de este Josué. Importante, yo le recomiendo releer este capítulo 23 y 24, que es un tremendo resumen de lo que está pasando. Hemos llevado desde lo que había dejado Moisés cuando muere, hasta un Josué que ha hecho cruzar el arca, ha introducido al pueblo a esta tierra, ha habido una historia de victorias y ya Josué ha puesto en posesión de. Encontramos un Josué muy obediente, encontramos, vamos a ir a este pequeño mini resumen acá, hijo de Nun, sucesor de Moisés, espía junto con Caleb, cambió su nombre de Osea, Josué, fue el guía de Israel, batalló con los cananeos, y ahí me llamó la atención el 10:13, ¿no? Cuando detuvo el tiempo, tremendo Josué pidiendo que se detuviese el tiempo, y se detuvo el tiempo, y ahí les dio victoria. Y luego un Josué dividiendo la tierra según las instrucciones de Dios, tremendo trabajo importante para hacer la división de el repartir esa tierra a las diferentes tribus, y luego obviamente siempre como un mensajero de Dios para Israel. Bueno, hemos concluido a estas alturas nuestro estudio esta mañana, y yo tal vez tenemos un espacio como de 6 minutos para las 11, si es que tienen alguna pregunta,